La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguramente has escuchado este versículo o lo has leído varias veces. Y si ya llevas algún tiempo en el camino del Señor, en la fe y en la iglesia, habrás escuchado maestros, predicadores que te dicen que la palabra que allí se menciona en el griego cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, que la traducción palabra de Dios en esta versión o en cualquier versión en español viene de la palabra griega rema, que también se traduce palabra, pero que no es logos. A diferencia de Juan 1.1 que dice en el principio era el verbo y ahí la palabra es logos, refiriéndose a Jesús, y logos también tiene que ver con toda la revelación bíblica. En específico se dice que aquí la palabra es rema. Y ahora has escuchado decir muchas veces que rema quiere decir una palabra específica, presente, directa, una palabra que tiene que ver con algo muy específico que Dios está diciéndonos a nosotros hoy en el tiempo presente. Ahora, en el intento de entender esta declaración bíblica, hemos perdido de vista lo que realmente está diciendo allí. De hecho, lo hemos convertido en algo tan personal que tiene que ver con nosotros y que es tan enfocado hacia adentro. Voy a tener más fe si recibo un rema de Dios. Pero sabes, cuando nosotros leemos el contexto de Romanos 10 y vamos inclusive leyendo los capítulos anteriores, pero sobre todo Romanos 10, los versículos que vienen antes de este, Pablo está hablando de la responsabilidad de la iglesia de predicar el evangelio y la responsabilidad del que escucha el evangelio de recibirlo con fe, creer, abrir su corazón y hacer una confesión verbal de que Cristo es quien dice la escritura y quien dice la proclamación del predicador que él es. Y anteriormente leemos declaraciones como estas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo sucederá esto? Cuando hayas escuchado el rema de Dios. ¿Y quién, más que qué? ¿Quién es el rema de Dios? Según el pasaje, el rema de Dios somos nosotros. Porque también existe esta declaración, o hay esta declaración en el pasaje. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Y aquí toma Pablo la declaración de Isaías que directamente y específicamente hablaba de la bendición o de benditos los pies del Señor, que es el proclamador por excelencia de la paz y la salvación, pero que ahora nosotros, por su Espíritu, con su llamado en nuestras vidas, cumpliendo la gran comisión, somos los que en su nombre y con su cobertura hacemos que la paz venga a los corazones de los hijos de paz. Y estos, al escucharnos predicar, creen la palabra de Dios y son salvos. Entonces, más que preguntarnos qué es el rema de Dios o cuál es el rema de Dios que el Señor me está dando para yo aumentar en fe, si estoy en Cristo, ya tengo la medida de fe que Dios quiere que use. Podrá ser pequeña como un grano de mostaza, pero en el ejercicio de esta pequeña medida de fe va a crecer y se convertirá, como dice el Señor, tan grande como el árbol de la mostaza, que de todas las hortalizas es la más grande, de todos los árboles es el más grande. Dios te está diciendo a través de este pasaje, nos está diciendo a través de Romanos 10, 17, que no esperemos el rema de Dios que viene a nuestras vidas, sino que nos convirtamos en el rema de Dios para la vida de alguien que necesita creer. Y la palabra activa y la locura de la predicación, como dice Pablo en Corintios, en nuestros labios salvará al que necesita creer. Vamos a convertirnos en estos tiempos en la boca de Dios y en el rema de Dios para esta generación.